En esta entrevista junto dos temas que importan para mí, por lo menos, porque sé la diferencia que hace en las personas y cuánto interés la gente tiene en eso. Una es la felicidad, no abordado desde un concepto de marketing y que está de moda y algo que alcanzar, sino desde un aspecto profundo que te va a inspirar y conectar seguramente con tu sentido de vida. Y por otro lado, vamos a hablar de la meditación. La meditación, cómo es que tiene que ver con la felicidad y cómo todo esto tiene que ver con descubrir quién eres y también cómo relacionarte con el sufrimiento o con lo que nos duele de la vida o no nos gusta de la vida o lo inesperado que aparece en la vida. También vamos a hablar de maneras totalmente nuevas de conocerte y de ser. Espero que te sirva para tu vida diaria. Me encantará que la compartas con otras personas, que compartas en tus redes sociales, que hagas historias y me tagues en Instagram, por ejemplo, con Maite Valverde de Loyola. Te voy a repostear y siempre me encanta saber qué les sirve, qué les gusta. Puedes poner una frase que te gustó de la entrevista y nos vemos aquí y en YouTube y en todos lados de redes sociales. Gracias por escuchar y gracias por compartir. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta entrevista que le voy a hacer al maestro Zen Denko Mesa, que le fue muy bien a la otra entrevista. Hay mucha gente. Hicimos otra entrevista que se llama La sabiduría del Zen y de la meditación. Y mucha gente, muchos meditadores me escribieron, les gustó muchísimo. Y muchas gracias por esa entrevista anterior, Denko. Y bienvenido de nuevo. A ti, Maite, a ti, a los oyentes y muchas gracias por abrirme esta ventanita al mundo. Que yo también me sentí muy reconfortado y muy alegre del encuentro, así que gracias a ti. Ay, sí, qué bueno, me alegra. Pues Denko Mesa, les voy a presentar quién es Denko Mesa para los que no saben. Él es maestro Zen y practica el Zen desde hace más de 30 años. Dirige la comunidad budista Zen Luz del Dharma, que está en las Islas Canarias, en Madrid y en Alicante, y se sigue expandiendo y ha estado creciendo. Es profesor de la maestría en Mindfulness en la Universidad de Zaragoza, bueno, del máster en Mindfulness. Es conferenciante y es el primer maestro Zen laico en Europa y recibió la confirmación como maestro Zen en el 2005. Y el día de hoy vamos a hablar de la meditación, claves para ser feliz, o como la meditación como la expresión natural de la felicidad, ¿no? Muy bien, Maite. Ok, Muy bien. pues mira, mi intención de esto es pues conectarnos y conocer y profundizar más justo qué es la meditación y cómo se relaciona con la felicidad, ¿no? Porque hay un boom de la meditación, lo cual me encanta y me importa que también se vaya a lo que realmente es la meditación y que desde ahí entonces estemos practicando. Claro, qué bueno. Pues a ver si en la entrevista de hoy completamos también algunos aspectos que ya tocamos en la anterior. Ujú. Y es cierto que muchas personas me preguntan por la definición de qué es meditar, o incluso yo les pregunto también a la gente que medita si saben realmente lo que están practicando, ¿no? Ajá. Y no te creas que la gente tiene claro el término, ¿no? Entonces, si quieres, lo podemos ir hablando, definiendo lo que tú sientas. Sí, genial. Esa es una gran pregunta que la gente de repente dice, ¿y cómo sé que ya estoy meditando? O sea, que sí, ya estoy meditando cuando están Claro, meditando, ¿no? O a veces vale, preguntan, ¿y qué es meditar? vale. Bueno, es que es importante, cognitivamente hablando, entender lo que estamos haciendo. Dice hacer, dice entender lo que estamos pensando y entender lo que estamos diciendo. Eso en el budismo, ahí entraríamos en el término del karma, pero bueno, igual lo dejamos para otro rato, ¿no? Y nos centramos en meditar, ¿no? Para tratar de definirlo. Entonces, meditar es un verbo, ¿no? Es una acción. Y a mí me gusta decir que es una capacidad, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos de desarrollar un potencial que es la herramienta de la atención consciente, de la atención plena. Entonces, cuando una persona pone en marcha esa capacidad y lo hace con un propósito determinado y en un contexto adecuado, podríamos decir que ya está
meditando, ¿no? Meditar es darte cuenta, ¿no? Es clarificar de qué va el asunto, ¿no? Entonces, meditar es una experiencia, ¿no? Una experiencia personal, intransferible, en el sentido de que nadie puede meditar por ti, igual que nadie puede estar haciendo la entrevista ni por ti ni por mí. O sea, hemos acordado hoy establecer un horario, un tiempo, y estamos en ello, ¿no? Entonces, meditar es un ejercicio que capacita o faculta al ser humano para intensificar o aumentar su capacidad cognitiva, ¿no? O sea, su visión, su mirada, Maite, su mirada sobre cualquier aspecto de la realidad, ¿no? Eso para mí es meditar. Entonces ya te digo, yo la expresión, si utilizo otro verbo, es darte cuenta, ¿no? Entonces, tú puedes meditar o puedes llevar tu atención a diferentes ámbitos de la realidad. Puede ser, por ejemplo, una realidad externa o puede ser la realidad interna, y hablaríamos de un ejercicio de autoobservación, ¿no? Entonces, tú puedes meditar sobre, por ejemplo, tu postura corporal, tu relación sensorio-perceptiva con respecto a la realidad, ¿no? Y ahí se te abre un abanico enorme, ¿no? Con las sensaciones, ¿no? Y trabajar con ellas, utilizar la atención para focalizar la mirada sobre ella y ver cómo respondes tú ante esa información, ¿verdad? Y así puedes meditar, puedes observar, puedes indagar, puedes profundizar, puedes clarificar la mirada que tienes sobre diferentes aspectos, por ejemplo, de ti. Está el plano emocional, está el plano mental, incluso está el plano espiritual, ¿no? Todo eso sería un primer acercamiento a lo que es meditar, ¿no? Tomar conciencia, en definitiva. Ok, tomar conciencia. Y creo que también es tomar conciencia sin añadirle palabras al asunto, o sea, de No, preferencia, ¿no? cuidado con eso, porque, por ejemplo, añadirle palabras, no. Vamos a ver. Lo que quise decir, la verdad es que quise decir etiquetas, Vale, pero dije vale, palabras como para que fuera más, porque ¿qué es una vale, etiqueta, sí. no? Es lo que nombramos. Claro, te lo digo, Maite, porque uno de los principales errores con los que suele acudir la gente a la hora de meditar es tratar de acceder, por ejemplo, a la mente en blanco, ¿no? Ah, Porque sí. quieren ver una relajación profunda de su neurosis o de su existencia, ¿no? O sea, no, es al contrario, es etiquetar, o sea, es darte cuenta de qué es lo que está pasando por tu mente, por tu cuerpo, por tu corazón. Entonces, lo primero que tienes que aprender en la práctica de la atención consciente, ¿no? De la meditación es a ponerle nombre a la experiencia. Fíjate, o sea, al fin y al cabo, somos seres con la capacidad simbólica. O sea, necesitamos verbalizar la experiencia, ¿no? El problema es cuando nos identificamos con esa etiqueta. ¿Me sigue? Pero claro, tenemos que ponerle nombre. O sea, al meditar y tomar conciencia, tú tienes que discernir en un estado contemplativo, no manipulador. Eso también es meditar, ¿no? Observar sin manipular, ¿no? Que una cosa es una sensación y otra cosa es una emoción. Entonces, ves cómo son dos conceptos diferentes. Y el meditador debe usarlo. Debe saber qué es lo que está experimentando. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es, bueno, me quedé pensando que una emoción está hecha de sensaciones y pensamientos. Entonces, por eso dije, bueno, pero bueno, Sí, es a lo mejor. está todo mezclado. Lo que pasa es que en la práctica de la meditación yo la entiendo como un suave progreso de esa capacidad del darte cuenta. Entonces hay que sentar bien las bases al principio de esa práctica atencional
o meditativa, en la que poco a poco tú te vas abriendo, ¿no? Para recibir cada vez más información. Y claro, un meditador, una meditadora avanzada, es capaz durante una misma meditación, por ejemplo, 20 minutos, un cuarto de hora o media hora, o lo que fuere, ¿no? De tener como diferentes etiquetas, ¿no? O bolas en el aire, como un malabarista, ¿no? Sin que se le caiga ninguna. Es decir, aquí tengo las sensaciones que se catalogan de agradables, desagradables o neutras, y yo estoy reaccionando ante ellas de una manera determinada, pero al mismo tiempo tengo la capacidad de observarme cómo estoy reaccionando a nivel emocional, pues, por ejemplo, con respecto al apego, al rechazo o la indiferencia, sin dejar de estar atendiendo a las sensaciones. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Entonces, para poder progresar de manera correcta y adecuada en el ámbito meditativo, pues es importante tener una guía, ¿no? De esa expansión de la conciencia, que también es meditar. Y luego que esa meditación esté basada en un propósito. Es decir, yo me siento en principio para, ¿no? Alcanzar un estado de visión más clara. Porque si no enfocas de manera adecuada tu capacidad de atención, pues lo que te encuentras es con una mente dispersa, pero no una mente en un estado meditativo. Ok. Aquí podríamos, no sé si podríamos pasar a ver cuáles entonces son las bases de la meditación. Y para todos los que nos están viendo o escuchando, vamos a después ver cómo se relaciona todo esto con vivir feliz o la felicidad. Vale. Creo que en la otra entrevista hablamos de esto, ¿no? Pero está bien volver un poco a recordarlo, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo hago para meditar? Si el maestro dice que todos tenemos capacidad, ¿cómo hago, no? Sí. Entonces... Y además te voy a decir algo, de todas formas, pon tú que si ya meditas y un poco ya sabes, creo que si la meditación es una mente de principiante y siempre estar redescubriendo cómo te relacionas con el momento presente, siempre sirve volver a escuchar cómo alguien lo explica. Vale. Sí. Hombre, esa frescura, esa mente de principiante que yo se la conozco a un maestro zen que pegó muy fuerte en Estados Unidos, que se llama Shunryu Suzuki, que lo llamaban pepino torcido, que me hace mucha gracia, no era como el apodo, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue un maestro zen notable, ¿no? Y hay un libro clásico de él que es Mente Zen, Mente de Principiante, algo así, no sé cuál es la traducción ahora. Entonces, ya sea para un meditador avanzado de 30, 40 años como para un principiante, esa frescura de la mirada es algo fundamental, ¿no? Porque como tú automatices la práctica del darte cuenta, entonces, chao, ¿no? Ahí no estás meditando. Entonces, ya no te estás dando cuenta. Sí. Entonces, a ver, Maite, yo sugiero que una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta para desarrollar este potencial es crear lo que yo denomino las condiciones favorables, ¿no? Por ejemplo, yo he dispuesto hoy de un tiempo para encontrarme contigo, he dispuesto en la habitación, que te pregunté si estaba bien, he puesto un incienso, me he vestido de esta manera, he puesto luces. Entonces, claro, te lo pone muy fácil todo para que permitas concentrarte y que no haya una dispersión. Eso es lo que yo llamo condiciones favorables. Un silencio, en fin, unos compañeros de práctica, aunque la práctica la puedes hacer en solitario también, ¿no? Pero la creación de condiciones favorables es muy importante, ¿no? Y no es baladí para crear esas bases del arte de la meditación. Luego, en orden para mí, el primer soporte de la atención estaría en encontrar una postura corporal adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué significa adecuada? Pues que sea, por ejemplo, correcta. O sea, no es lo mismo, ahora tú estás sentada, tienes la espalda recta,
estás relajada de hombros, tienes el pecho a la brisa, así, con el corazón, ¿no? Abierto, puedes permitirte relajar el rostro, en fin, que no haya un exceso de tensión en la postura y que estés cómoda y estable. Esas serían las bases para poder fluir a través de la postura correcta, ¿no? El otro soporte sería conectar con la respiración, ¿no? Entonces hay 3 tipos de respiración. Por ejemplo, si utilizamos una meditación estable, ¿no? Que no sea movimiento, lo normal es encontrar una respiración nasal-nasal, porque es la más introspectiva. Entonces la boca permanece cerrada, hay que prestar la atención para que las mandíbulas no tengan esas ganas de morder, esa rabia, en fin, todo eso son bases de la meditación, ¿no? En la que si el cuerpo está en una armonía natural, no forzada, pero estás estable, y tú conectas con una respiración tranquila, internamente ya observarás que en ti es como decir la conciencia, ¿no? O tu mente, tu corazón se predisponen, ¿no? Para comenzar a observar, ¿no? Y claro, detrás de la observación siempre viene el conocimiento. Entonces, esas serían las bases antes de abrirte así como en canal a observar. Okay. Necesitas tener una postura correcta, adecuada, y una respiración fluida y sostenida. Y luego, sobre todo, una cuestión de actitud también. Esas serían las bases, Maite. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es? Vamos a pasar ahora al tema de la felicidad. ¿Qué es felicidad y qué es vivir feliz? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Bueno, fíjate, la felicidad es un estado mental. O sea, el Buda insistía en que todo está en la mente, entonces la mente en el corazón. Entonces uno tiene la capacidad de focalizar su atención hacia el verdadero propósito que yo siento que a todos los seres humanos nos reúne, y por eso accedemos a diferentes vías contemplativas o espirituales o de conocimiento, y es yo quiero ser feliz. Entonces, esto es algo que a todos los seres humanos es como una axioma universal, ¿no? Sí. Todos anhelamos ese estado de gozo, de dicha compartida, de bienestar integral en la persona, ¿no? Entonces dice, vale, como la meditación tiene ese propósito, ¿vale? Durante mucho tiempo tú te sientas para alcanzar ese estado de felicidad, que ahora voy a tratar de definirlo rápido, ¿no? Sí. Y llega un momento en el que la meditación se da una vuelta y se convierte en una expresión natural de ese estado de dicha, ¿no? Sí. Entonces, un estado de dicha o de gozo que es compartido podría ser tener la capacidad de fluir, ¿no? En el río de la impermanencia y adaptarte conscientemente ante cada situación. Si lo consigues, verás que dices, ¡ay! Me siento genial, me siento bien. Uh-huh. Más allá de lo que es bien o mal, es que todos vamos a reconocer ese estado natural en nuestra mente. Ok. Ahora, o sea, lo que pasa es que sí suena bien sentarte a meditar para tener esa dicha, ¿no? Pero creo que todos queremos que se traslade a la vida cotidiana, porque si no pareciera que te tienes que estar aislando para estar bien, y no. La idea de la meditación es que estén en todos lados de la vida. Claro, pero ahí entramos en lo que en diferentes contextos se habla de prácticas formales o informales. Entonces, vamos a ver, yo me puedo sentir bien y en dicha, ¿no? Conduciendo, dando mis clases mañana, que comienzo de nuevo después de las Navidades con mis chavales en el instituto. Me puedo sentir bien, ¿no? Plenamente realizado, fregando platos. Dice, vale,
¿Y usted cómo consigue estar bien, digamos, en la vida cotidiana? Ujú. Pues porque muchas veces practico de manera formal. Ajá, ¿Me en la sigue? meditación. Entonces, claro, si tú accedes una y otra vez a encontrarte con ese estado contemplativo, no manipulador de la experiencia, en la que cognitivamente vas aclarando muchísimas cosas, ¿no? Te vas desidentificando de un montón de patrones y de programas que no te representan, pero que de alguna manera forman parte de tu idiosincrasia, de tu identidad, ¿no? Pero vas sanándote, ¿no? A través de un estado meditativo, ¿eh? Porque hay un trabajo que hacer al meditar, ¿no? Ujú, Hay que indagar, hay que descubrir quién eres realmente, ¿no? ok, Y dejar partir tus hábitos no saludables y fortalecer aquello que te nutre y te envuelve en un estado de presencia, como yo lo llamo, ¿no? Entonces, eso se consigue en las prácticas formales y sin eh, tu voluntad, ¿no? Del ego, ¿no? Esa presencia te acompaña en la vida cotidiana, ok, sin querer, sin querer, o sea, porque estás ahí. ok. ¿Y a qué te refieres con encontrar quién eres o descubrir quién eres? Claro, esa es la gran pregunta de todo meditador. ¿Quién soy yo y qué es esto? Sí. Entonces, todo el rato hay que estarse haciendo esa pregunta porque el personaje, como yo lo llamo, o sea, ese aparente ser que nos representa, ese, te juro que no somos Maite. No somos algo mucho más bonito, somos algo más cercano a esa felicidad anhelada. Mm, Entonces, por experiencia, vamos a ver, la vida siempre te va a traer diferentes tipos de dolores, ¿no? ujú, La clave para poder fluir en ellos y adaptarte, ¿no? Está en alcanzar ese estado de presencia continuado o ese estado de alerta sostenido. Y eso te lo da la meditación. Entonces, a eso me refiero. ok. Preguntarte todo el rato, ¿quién eres realmente, Maite? ¿Quién eres realmente, Denko? ¿No? Como no estés atenta, se te cuela el personaje y ese siempre habla a través de ti desde lo que yo llamo un estado de ausencia. Y ese no es feliz. Ok. ¿Cómo diferenciar cuando es el personaje y cuando eres tú mismo? Cuando eres tú misma, dejas de manipular. Mm, El personaje siempre manipula desde la dualidad, apego-rechazo. ujú. Cuando estás en plenitud, en un estado de dicha, ¿no? Creo que lo hablamos la otra vez, Sí. aparece internamente lo que se llama el discernimiento. Ujú, Es una capacidad de elegir más allá del apego y del rechazo. Hay una sabiduría de vida que pone orden a tus palabras, a tus actos, a tus pensamientos y te vives en presencia, Maite. Te ok. vives bien, aunque lo estés pasando mal. Sí, totalmente. Y es padrísimo, es maravilloso cuando eso se experimenta. Ahora, mira, lo que pasa es que parte de la meditación tiene que ver con estar dispuesto a estar con cualquier emoción, incluso emociones desagradables que preferiríamos no sentir. Entonces, ¿cómo es que estar dispuesto a sentir una emoción o a estar con una emoción te permite ser feliz? Claro, pero una de las claves de todo meditador está en, si antes hablamos, por ejemplo, de las bases del cuerpo, de la respiración, es muy importante prestar la atención a la actitud meditativa. Entonces, la apertura, la receptividad para poder trabajar con sea lo que fuere es muy importante. Porque si Mm, no, entonces estás malinterpretando lo que significa meditar, mm, ¿no? Meditar es abrirte a la experiencia, ujú, ¿no? O sea, sentirte eh, desnuda a la experiencia, ¿no? Tener la convicción interna
de que todo está bien. O sea, hay un trabajo que hacer, hay que indagar, hay que evaluar incluso la experiencia de lo que está aconteciendo, Maite. Ok. Evaluarla, o sea, calificarla. Como por Calificarla. ejemplo, ¿cómo sería calificarla? Calificarla significa que tú internamente haces un diagnóstico de la realidad, ¿no? Ok. O sea, tú, por ejemplo, si estás trabajando con una emoción negativa, pero no la rechazas, ¿no? Entonces, si tú estás bien centrada en tu cuerpo, en la respiración, internamente lo que se produce es lo que se llama, lo que yo denomino una distancia prudencial, en la que te permite no involucrarte tanto, ¿no? Te puede quemar, o tampoco distanciarte tanto que te enfría. ¿Sabes? Vas encontrando ese equilibrio interno. Ujú, Y claro, date cuenta que al principio de la entrevista hablamos que meditar es una experiencia personal no transferible. ujú. Entonces, a veces es complicado poder hablar de esto, ¿no? Y ofrecer una guía, pero, pero sí, se trata de abrirte a ver las cosas tal y como son y no como al personaje le gustaría que sucediera, ¿no? Ajá. Esa es la gran diferencia. Ok. Ok. Porque cuando las empiezas a aceptar desde el discernimiento, porque lo otro sería aceptarla desde la resignación o desde la sumisión, y eso no es, ¿no? Cuando tú observas, evalúas, calificas y aparece el discernimiento, sabes, ¿no? Tienes la certeza de que hay aspectos de tu vida, interna o externa, que te siguen, o sea, te nutren, y hay otros que dicen, ay, mi amor, mira, gracias, pero chao. Ujú. Y los dejas partir. Entonces se produce una liberación poquito a poco a través de que vas profundizando en la práctica meditativa. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tú dirías que hay que hacer con el sufrimiento, o con lo que duele, o con lo que no nos gusta que pase? Ujú. Dejarlo partir porque no es real. El sufrimiento solo existe en la mente del ausente. Ah, En la wow. mente de la persona que vive en presencia, acepta que la vida es dolor, pero no la convierte en sufrimiento innecesario. Ok. Y por ejemplo, imagínate que alguien empieza a sentir angustia. ¿Ya? Yo digo que es angustia existencial, que de repente tienes angustia existencial por cosas que pasan, pero es como una sensación de angustia existencial. ¿Tú qué dirías al respecto? Bueno, que eso lo padecemos todos, Ah, es humano. Ajá. claro, porque ahí estás tocando el miedo más profundo de un ser humano, ¿no? Resolver el enigma del quién soy yo. Ok. Claro, si tú le dices al personaje, Maite, lo que tú eres, no eres. Y tú dices, Tenco, ¿cómo va a ser eso? Pero si yo soy Maite Valverde de Loyola, no sé cuánto, que nací en no sé qué, entonces, y te digo, sí, ¿cómo va tu nivel de apego en la vida? ¿Mm? Porque a mayor apego, mayor sufrimiento. Ujú, ujú. Entonces tú dices, uy, tengo apego a mis seres queridos, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Y claro, y ahí empezamos, pero no son tuyos, Sí. O a la ¿no? Primero, pareja, o a tener un trabajo, a tener claro, dinero. claro. Entonces, donde tú pongas la atención y se identifique en exceso con algo o alguien, eso es igual a sufrimiento innecesario, Ujú, ¿no? Yo no te estoy diciendo que no tengamos hijos, que tengamos pareja, ¿vale? Pero la vida es cambio. ¿Qué capacidad de fluir y de adaptarte tienes tú con el cambio? ¿No? Porque desde que una persona descubre esa incógnita, es feliz, que lo dijimos antes, ¿no? Si ujú. tienes la capacidad de fluir y adaptarte, estará usted en un estado de felicidad, ¿no? Entonces, volviendo al sufrimiento existencial, esa angustia, ¿no? Nos han explicado muy mal lo que es la vida-muerte, ¿no? Y a todos nos aterra darnos cuenta de que somos un permanente cambio. Ujú. Pero cuando uno lo descubre,
Dice, ay, qué bien, Qué qué bien. liberación. Fíjate que, no sé si lo he comentado contigo, pero a mí no me da miedo morirme yo. Eso, al menos eso digo yo. Quizá porque no tengo hijos. Pero pienso, si no me da miedo morirme, porque hay veces que sí me da miedo que muera algo de mi concepción de la vida. O sea, como que, Claro, pero, o que pero, algo cambie, eso es que me dé miedo. vale, pero mira, en el budismo se habla de tres tipos de sufrimiento, Mm, ¿no? Que es el concepto que utilizaste hace un momentito, ¿no? Y quien dice sufrimiento dice felicidad, ¿vale? ujú, Porque somos así de duales. Entonces, como también hoy vamos a hablar un poco de la felicidad, fíjate que, por ejemplo, si tú pones la atención en tu cuerpo, en tus sensaciones, te puede doler, ¿no? Por cortarte hoy, estás cortando un tomate y dices, ¡ay, qué dolor!, ¿no? ujú, Ese es un tipo de dolor. ujú, Y dice, ¿y cómo sería un estado de felicidad sensorial? Pues si alguien te hace una caricia o te lava las manos con agua calentita, ujú, ¿vale? ujú. Eso es dolor, felicidad. Sí. Luego hay otro dolor que es el que tú acabas de tocar. Dice, no, a mí lo que me da miedo y me duele es perder, ¿no? Relaciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno pierde una amistad, pierde una pareja, pierde una relación espiritual, no sé, pierde a un ser querido, te duele. Ujú. Pero por otro lado hay felicidades también, a uno le encanta, ¿no? Sentirse reconocido, que te fundas en un abrazo, la amistad. ¿Ves? Esos somos los seres humanos duales, ¿no? Pero el gran dolor, ¿no? Que lo hemos convertido en un sufrimiento increíble y que no lo queremos mirar de frente, es el miedo a la muerte. O sea, el miedo a la muerte, el miedo a la existencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ¿Pero a la nos vemos, existencia o a la no existencia? O o da sea, igual, ¿no? el problema es que nos hemos adherido en exceso a la existencia creyendo que es nuestra. Y a Mm, eso lo llamamos yo, personaje o identidad. mm. Y eso no somos. Resolver eso te coloca directamente en un estado de dicha y de felicidad. Lo que puedes, por ejemplo, decir es, ¿tú quién eres? Soy un siendo. Soy un cielo. Ok, Claro. Entonces, soy un ser en permanente cambio y en interdependencia con todos los fenómenos y otros seres. está buenísimo esto. Eh, ¿Cómo dijiste que qué es lo que te coloca en dicha y felicidad automáticamente cuando te dejas de identificar? ¿Cómo dijiste? No, no recuerdo, yo Dijiste decía algo que que la felicidad... automáticamente te coloca en dicha y felicidad. Cuando no te crees, no sé. Ah, bueno, eh, mm, yo creo que tiene que ver con la... es que estamos tocando el tema del apego, ¿vale? De la identificación. Ujú, Cuando sí. dejas de identificarte con lo que te crees ser, tienes una experiencia natural de gozo y de reconocimiento de lo que verdaderamente somos, ¿vale? Ahora tengo que Pero, ponerlo en y primera mira, persona del plural, con, porque todas las vías contemplativas, todas las religiones, todas las tradiciones espirituales de todos los tiempos hablan de esta experiencia utilizando diferentes nombres, pero estaríamos hablando de ese estado de dicha, de felicidad, ¿no? Plena, sí. felicidad existencial. Y hay algo dijiste ahorita, sí, ok. Como, o sea, porque también es dejar de identificarte con, con etiquetas positivas de Claro, nosotros. O sea, como decir, yo soy chistosa, yo soy inteligente, yo soy trabajadora, yo soy generosa o generoso. O, en eso también es no identificarnos con eso. O sea, ni con lo negativo, que podemos decir, yo soy malhumorada o yo soy claro, lo que sea, ¿no? claro. Es que por eso la meditación no se detiene sobre nada, sino que fluye con todo lo que está aconteciendo. O sea, tú te sientas a meditar y hay un día que puede ser tremendamente tormentoso, Ajá. ¿no? Dice, pero bueno, me he pasado 30 minutos con un dolor, ¿me entiendes? Emocional o existencial, con el miedo, ¿no? Y tú dices, jo, qué mierda de meditación. Y tú dices, pero ¿por qué? Si tú has estado pleno ahí, tranquilo
tranquilo y receptivo, una muy buena meditación. Es que nunca hay una mala meditación si estás abierto, receptivo e indagando en la experiencia, ¿no? La trampa es cuando tu mente te lleva hacia lo agradable, ¿no? Diciendo, no, yo tengo que ser aquí la más guapa del reino, el más guapo del reino, yo soy un tipo positivo y tal. Mentira, mentira. Todos tenemos nuestras sombras y nuestras partes oscuras. Que yo sepa, no hay rosas sin espinas. Claro. Denko, ¿qué más te gustaría agregar sobre la meditación y claves para ser feliz? Pues, ¿qué más podemos decirle a nuestros oyentes cuando nos conecten, ¿no? Que no dejen pasar la oportunidad de reconocerse lo que verdaderamente somos, ¿no? Y que en verdad tener esa capacidad, ese regalo diario, ¿no? Que nos da el universo, ¿no? En cada inspiración, en cada aspiración, de poderte reconocer en ese fluir eterno, ¿no? Más allá de los apegos y los rechazos, y que eso solo surge cuando tú conectas con esa luminosidad estable, ¿no? Amorosa de la presencia. Es algo que no deberíamos negociar. Sí. O sea, meditar debería ser un acto no negociable. O sea, todos los días deberíamos, ¿no? Pero que no sea un imperativo categórico kantiano, ¿no? Sino una llamada, Sí. una llamada alegre, ¿no? A esa frescura de la que hablamos al principio de la entrevista, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir la vida, ¿no? En la plenitud de la presencia de lo que somos, que seguir viviendo así como autómatas, como neuróticos, o sea, no merece la pena, Maite, no merece No la merece pena. la pena, o evadiendo Pero, cosas, protegiéndonos. claro, pero es una decisión personal. Por eso al principio decía que meditar es una experiencia personal no transferible. Entonces, desde aquí, animar, ¿no? A la gente, ¿no? Que toque el corazón, que ponga la atención en lo verdadero, que joder, que merece la pena, ¿no? Vibrar, ¿no? En esa unicidad. Es que de verdad, o sea, necesitamos cambiar la mirada, ¿no? Porque otro mundo es posible. O sea, y depende siempre de uno. Mira, mi maestro de meditación, como con el que llevo 10 años dándole seguimiento y realmente es mi maestro, él a mí me impresiona ver, o sea, como que yo creo que en parte seguí meditando mucho por verlo a él, porque yo veía como una manera de ser, y me gusta mucho que si algo no funciona o no sale bien o hay como de repente momentos de tensión de lo que sea, él tiene una capacidad de soltar y o sea, de fluir, como dices tú, como es fluir y adaptar y adaptación, impresionante. De tal forma que no se va enganchando con cosas y eso no lo drena. Entonces está vital y está presente. Y luego, o sea, a mí me impresiona porque pueden haber cosas que pasan y él, o sea, es capaz de realmente como aceptar la experiencia como es y renovarse y también relacionarse con las personas. O sea, a mí alguna vez le dije, oye, si no te parece que yo participe de esta forma, y yo ya me estaba haciendo toda una historia, dijo, no, yo nomás te dije que no en ese momento. De ninguna manera me relaciono contigo como que eres una etiqueta y ya sé, yo me relaciono contigo como que te estoy conociendo. Y si te digo que no, es no, pero en un momento y solo en ese. Así que tú sé libre. Y yo dije, órale, me encantó porque ¿qué sería si todos nos relacionamos de esa forma con la vida, con esa capacidad de adaptarnos y de fluir? Y también de Sí, sí, descubrir a los demás en vez de estar como, ya sé cómo es esta persona. claro. Me estaba viniendo ahora, Maite, que relacionado con el concepto de felicidad, es que es cierto que una persona cuando medita, y lo hace de manera honesta, sincera y continuada, ¿vale? Porque esto lo que requiere también es perseverancia y paciencia, los resultados, digamos, para ir tocando, ¿no? Esa anhelada felicidad, vienen con la práctica, no cuando tú quieres. Claro, exacto. Entonces, es muy bonito ver cómo le va cambiando el rostro, la mirada, el tono existencial a la persona, sin dejar de, de, de aceptar que la vida trae sus dolores, ¿vale? Pero la capacidad interna que tiene una persona, o sea, su flexibilidad para
para aceptarla, ¿no? Desde un estado de libertad es tan bonito, ¿no? Entonces, una persona se va a sentir feliz cuando va detectando internamente que en los 4 grandes campos o áreas que definen nuestro ser existencial en el mundo, me refiero cuerpo, corazón, mente y parte espiritual, los 4 están en sintonía, ¿no? Como si fueran las cuerdas de una guitarra o de un instrumento musical. Cuando eso está bien afinado, la música que emite este instrumento llamado el quién soy yo es sublime, es una maravilla, ¿no? Entonces, es muy bonito, no genera apego, sino genera simplemente una alegría, un gozo compartido. Es lo que en el budismo se llama mudita, ¿no? Que sí, es un gozo, la alegría de ser. Entonces, hay un reconocimiento natural. Me gustó mucho esto que dijiste, que los resultados vienen con la práctica, no cuando yo quiero. Claro. Sí. Sí, porque ahí volveríamos a lo que tú comentabas antes de que, claro, cuando se cuela la mente condicionada en el campo meditativo, ¿no? Y tú tratas de manipular la experiencia, por ejemplo, llevándolo, ¿no? A lo que podríamos entender hoy como una psicología positiva, ¿no? Que no está mal, ¿no? Cambiar la semántica, ¿no? Y no estar en un estado rumiativo ahí de un dolor innecesario, ¿no? Ese sería el sufrimiento, ¿no? Pero claro, cuando lo manipulas solo para lo bueno, dices, uy, cuidado, ¿no? Sí. Porque ahí aparece el mecanismo del vanidoso, del narcisista, del que no quiere mirar la parte oscura y ¿no? Hay que darse de vez en cuando una vueltita por los infiernos, porque ahí están. Muy bien. Pues Denko Mesa, muchas gracias por compartirnos esto, todo lo que nos compartiste, todo tu conocimiento, experiencia, preparación a través de estas palabras y de tu presencia también. A ti, Maite, de verdad, muy, muy agradable y muy fluido, como la otra vez, así que muy feliz. No sé qué tal tú por ahí, pero muy yo bien. también feliz. Sí, eso es algo que pasa, ¿no? Luego dices, no sé por qué, pero acabé feliz. Y yo creo que, pues, como que se empieza a crear un claro de la misma conversación o de lo que empezamos a hablar, que empieza a permear. Y pues a mí me deja en otro estado, nada más de haber hecho esta entrevista. Y espero que a las demás personas que están escuchando o viendo, y a ti también. Y si quieren encontrar a Denko Mesa, está en Instagram como Denko con K, Mesa con S. Facebook. En Facebook Denko Mesa igual. Ya está por ahí, sí. Perfecto. Muy bien. Tú no cuelgues. Todavía no me vas a colgar. Ok, pues. Gracias. Gracias a todos.